Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta nuestra novena sesión de nuestra asignatura de Relaciones Públicas Corporativas. Tú sabes, es del séptimo cuatrimestre de la licenciatura de Mercadotecnia. Estábamos viendo sesiones pasadas las diferentes herramientas que utiliza las relaciones públicas, donde encontrábamos ahí que dentro de los medios de comunicación que podemos utilizar está lo que es periódico, revista, radio, televisión, de los más comunes, que dependiendo el tipo de programa de relaciones públicas, pues hay que elegir correctamente nuestro medio de comunicación. Incluso algo importante que debemos considerar, pues es nuestro público objetivo. ¿Por qué? Porque de ahí podemos arrancar para elegir el medio de comunicación idóneo. Ese va a ser nuestro cimiento para poder elegir adecuadamente nuestro medio de comunicación. En esta sesión pues vamos a ver otros elementos más que utilizan las relaciones públicas para poder difundir ideas, difundir ese programa, difundir lo que realmente queremos al público que queremos. Nuestro temario de esta sesión es ya la unidad 4 como tal. Ya empezamos en esta sesión con nuestra unidad 4, que es la comunicación oral. Y como subtemas tenemos lo que es los discursos en las relaciones públicas y la responsabilidad de las comunicaciones orales, que es muy común que cuando trabajas en esta cuestión de relaciones públicas, pues se te pida que realices un discurso enfocado a ciertos públicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se requiere la necesidad de mantener informados, de actualizar, de difundir alguna idea mediante ese monólogo que hay de la conversación, de ese monólogo que existe entre el orador y su público receptor. Y por eso es importante que conozcamos, bueno, pues lo esencial que es cómo redactar un discurso. ¿Cuál es lo esencial para redactar un discurso que es necesario en esta cuestión de relaciones públicas? ¿Por qué? Porque en algún momento determinado, cuando hagas el programa de relaciones públicas, cuando presentes el programa de relaciones públicas o presentes a alguien en ese evento o inaugures algún evento de relaciones públicas o cierres algún evento de relaciones públicas, va a haber alguien que tenga que dirigirse hacia el personal, hacia el público objetivo al cual enfocaste ese programa, pues para dar la bienvenida o para agradecer la visita o cosas por este tipo, para poder amenizar y tener adecuadamente a las personas en ese programa. Bueno, estos son nuestros temas. Nuestro objetivo es analizar la importancia de la comunicación oral para el programa de relaciones públicas. Ese va a ser nuestro objetivo en esta sesión, que es ya parte de lo que es, como te comentaba, nuestra unidad número 4. Dentro de lo que es nuestro primer tema, que es el discurso, los discursos en las relaciones públicas. Me dice aquí: con frecuencia las personas de relaciones públicas se les encarga que redacten discursos. Y era por la razón que te decía al principio, siempre va a haber alguien que tenga que presentar, que tenga que dirigirse hacia ese personal, que tenga que dar el agradecimiento por visitarlos, o el que tenga que decir la realidad, en realidad el por qué nos reunimos hoy, por qué estamos en este evento. Siempre va a haber alguien que tenga que hacer esa situación. Puede ser el mismo relacionista público o alguna persona importante de la empresa, como puede ser un gerente general, un director de área, alguna persona del consejo administrativo, el socio fundador, el presidente de la empresa, del grupo corporativo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues entonces esto es muy frecuente. Realmente esto se va a hacer en todos los programas de relaciones públicas, el que se redacten discursos para las personas idóneas.
Es el mayor trabajo, ya que se deben de producir palabras que brillen ante los públicos. Igual también aquí, como en todo lo que hemos estado viendo, de que cuides el enfoque al público y que veas qué enfoque le vas a dar al programa de relaciones públicas, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Tienes que buscar de alguna manera las palabras adecuadas para impactar y para hacer que brillen frente a ese público objetivo. Prácticamente me decía una persona que conocí hace tiempo, me decía, oye, tú tienes que hacer, para poder hacer un buen discurso, tienes que ser como un pintor. Y le decía yo, ¿por qué como un pintor? Me dice, pues es que como un pintor, así como con sus pinceles, adorna, ilumina, resalta, embellece sus cuadros, así tú tienes que hacer exactamente lo mismo, pero ahora con tu discurso. Tienes que embellecerlo, tienes que iluminarlo, tienes que redactarlo de alguna manera que sea atractivo a ese público al cual te estás dirigiendo. Y efectivamente, realmente eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque no te vas a dirigir, o la persona que va a dar el discurso no se va a dirigir a sus compañeros de trabajo, no se va a dirigir hacia su jefe, no se va a dirigir hacia sus amigos, no se va a dirigir hacia su familia, no, se va a dirigir hacia un público objetivo que quizá él no conozca o que conozca mucho. Se va a dirigir a un público en una situación un tanto formal. ¿Por qué? Porque los va a hacer partícipes de un programa de relaciones públicas, de un evento, ya sea cultural, social, deportivo, qué sé yo, cualquiera que sea él los va a hacer partícipes. Y de la misma manera, a lo mejor la gente no sabe ni siquiera a lo que va a ese evento, entonces también esto es responsabilidad de la persona que va a dar su discurso, y de una manera involucrarlos para que estos se sientan confortes y de alguna manera que su visita sea agradable hacia ese lugar o hacia ese evento que está por suceder. El texto redactado debe ser revisado y autorizado por varias personas dentro de la empresa, dependiendo del público al cual van dirigidos. Si tú vas a redactar un discurso para el director general de la empresa, pues a lo mejor lo tiene que revisar el gerente, tu subgerente, diferentes tipos de personas para que se verifique el estilo, si las palabras son completamente adecuadas, si todo está correcto de acuerdo a los lineamientos y políticas de la empresa. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo que te dirijas, así como te vuelvo a repetir, hacia tu compañero de trabajo, hacia toda la comunidad laboral que participa en la empresa donde tú estás laborando. Entonces, bueno, pues es necesario hacer esta cuestión y que cualquier persona que quiera revisar tu texto, pues lo haga, ¿vale? Obviamente, como te decía, lo pueden autorizar también. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a hablar de una cuestión que no es adecuada y que de algún momento puede crear un conflicto de intereses o puede crear un debate. Lo que el orador diga puede provocar un debate y entonces pues ya no sería un programa de relaciones públicas y no un informarte de esto que está pasando, sino sería debatir de una situación que, bueno, pues ya se saldría completa y absolutamente de contexto. Entonces yo creo que eso es bien importante, que determinen si vas a hacer un discurso, pues que se determine bien quién lo puede autorizar, quién lo puede revisar y, bueno, de alguna manera que esta cuestión quede completamente autorizada y completamente revisada sin ningún contratiempo, obviamente dependiendo del público al que se va a enfocar y dependiendo también lo que se requiere difundir en este caso.
No preparar un adecuado discurso provoca aburrimiento al público, eso es definitivo, es horrible. Yo creo que a ti te ha pasado en algún momento donde una persona se para en un estrado a platicarte de cómo está, vamos a hablar, que nos va a hablar del éxito que ha tenido la empresa. Se para esta persona y te empieza a platicar de que cómo se inició la empresa y de cómo va a funcionar y de lo que están haciendo y que después vino alguien a mi oficina y me dijo y fue, etcétera, 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 y te empieza a platicar de todo. Nunca llega al tema central, tú te estás durmiendo y dices, para esto me hicieron venir, mejor nos hubieran dejado trabajar o nos hubieran dejado salir a nuestras casas temprano para aprovechar el tiempo y demás. Entonces, si no cuidas esta situación, no prepararlo adecuadamente, puede resultar completa y absolutamente aburrido. Y no va a tener éxito tu programa de relaciones públicas, porque a lo mejor, digamos que ese discurso que tú tienes preparado, pues es para iniciar un programa en el cual todos los empleados van a tener visitas guiadas a algunas instituciones, por ejemplo. Entonces, si tú les preparas un discurso aburrido, a lo mejor ni te entienden, a lo mejor ni escuchan qué es la finalidad del programa, y a lo mejor ni se interesan, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que les dijo el orador, pues realmente les aburrió. Realmente les aburrió, no hay interés por nada, ni por nadie, y todo resultó un caos. Y aquí, bueno, ya cuando tú trates de evaluar de cuántas personas fueron las que asistieron al programa, y si cuando lo quieras evaluar, que digas, a ver, ¿se acuerdan de lo que dijo? ¿No se acuerdan? ¿Sí se acuerdan con ayuda? Como la evaluación que veíamos anteriormente. Si tú les preguntas eso a las personas que asistieron a un discurso que estuvo completamente aburrido, pues definitivamente todos te van a decir que no, ¿vale? Y la evaluación que vas a tener ahí va a ser que, pues definitivamente, esto no estuvo completamente, no estuvo de acuerdo, ¿no? Hay una cuestión muy importante en la cual debes de tomar mucha consideración cuando redactas un discurso o cuando una persona está redactando un discurso, que es la sensibilización, por ejemplo. Cuando tú haces un programa de relaciones públicas, me tienes que sensibilizar a la gente y vas a arrancar con un discurso para esto, pues la persona debe de estar realmente, debe de convencerse a sí mismo de que va a sensibilizar a la gente. Y no al revés, porque si no, pues el público se le va a volver en contra y otra vez tu programa de relaciones públicas pues va a tener serios problemas y va a ser un serio conflicto. Sin embargo, teniendo un buen discurso, una persona que no aburra y un discurso con las palabras adecuadas, porque también eso lo tienes que hacer, elegir las palabras adecuadas para el discurso, vas a hacer que la gente haga clic con el orador y que la gente se sienta comprometida con lo que tú quieres o necesitas, y así no vas a tener ningún problema, ¿vale? Entonces es necesario realizar un discurso sumamente dinámico y con mucha entereza. Un discurso no debe durar más de 20 minutos, no más. Si dura más de 20 minutos, pues está completamente fuera de contexto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente se empieza a aburrir, se empieza a desesperar. Si a lo mejor, fíjate, en esta situación que puede ser tan chusca y puede ser un claro ejemplo. Si la gente ve que va a haber bocadillos, que va a haber bebidas después del discurso o durante el evento, pues lo que ya quiere la gente a lo mejor es irse a tomar y es irse por los bocadillos, y tú con tu discurso de 3 horas, pues realmente la gente va a decir, no, pues ya, que mejor primero ven de comer y luego que dé el discurso, no sé, cosas así. Entonces eso realmente pues te va a dejar, como orador te va a dejar mal parado.
Si tú fuiste el de Relaciones Públicas que diseñó el discurso para el director general, pues por tu culpa el director general va a quedar muy mal parado ante toda la empresa. Entonces, pues hay que cuidar mucho esa cuestión, ¿vale? Un discurso no debe durar más de 20 minutos y tú como relacionista pública le tienes que dedicar todo el tiempo posible, así sea un día, 2 días, 3 días, una semana, se las debes dedicar completa y absolutamente. ¿Por qué? Porque esos 20 minutos van a ser la carta de presentación para esa persona. Y más cuando un director general nunca se ha parado enfrente de todos sus subordinados, enfrente de todas las personas que trabajan en su empresa, o ese dueño de la empresa que nunca nadie lo ha conocido y que es la primera vez que se va a parar enfrente de ellos, y tú como orador le diseñas un mal discurso, ese discurso es aburrido, y le diseñas un discurso de más de 3 horas, por ejemplo, pues créeme que nadie va a querer volver a verlo, ¿vale? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Al escribir un discurso se debe cuidar la imagen del orador, lo que te comentaba, que es parte de lo que te concluía ahorita. Debes de cuidar esa imagen de esa persona, debes de conocerla. Tú no puedes hacer un discurso para alguien que no conoces. ¿Por qué? Porque primero tienes que saber cómo habla, qué dice, qué no dice, cuáles son sus palabras, cuáles son, incluso sus muletillas, cuáles son las muletillas que él utiliza. ¿Por qué? Porque a lo mejor tratas de minimizarlas o a lo mejor tratas de incluirle esas muletillas para que él se sienta a gusto hablando enfrente de esas personas. Hasta esa cuestión tienes que verificarla. ¿Por qué? Porque es la imagen que va a proyectar él ante las personas a las que se va a parar. ¿Okay? Entonces, es importante que tú conozcas al orador, que conozcas su imagen, su presencia. ¿Por qué? Porque su imagen, si esto sale mal, lo primero que se va a caer va a ser su imagen. Se debe de reflejar su personalidad, esa personalidad que tiene la persona, si es una personalidad dura, una personalidad muy agradable, una personalidad muy, de alguna manera muy confiable, su personalidad, pues esa personalidad se debe de reflejar ahí y se debe de consolidar si es una persona con una personalidad muy alegre, así mismo se debe de manejar. Entonces, eso también debes de conocerlo de tu orador, debes de decir, oye, necesito un discurso para el director general, permítanme conocer al director general para yo determinar qué tipo de palabras se pueden utilizar o no se pueden utilizar. Que todo vaya, como te digo, de acuerdo a la imagen y a la personalidad de este. De acuerdo al contexto que se aplique, obviamente, si se va a enfocar al comité organizador, al consejo administrativo, pues van enfocadas ciertas palabras que a lo mejor con los empleados no, con los obreros, con el sindicato, por ejemplo, de trabajadores, con clientes, con proveedores. Bueno, pues es completamente diferente las palabras que puede utilizar, en este caso, el director general cuando se enfoque a uno de estos públicos. Puntos fundamentales del discurso. El discurso debe decir algo cuyo valor se mantenga, es decir, contenido y estilo. Nunca debe de perderse de vista lo que es el contenido del discurso. Y el estilo, jamás se debe de salir de ese estilo. Si yo ya elegí el estilo, un estilo conservador, un estilo fresco, un estilo directo, dependiendo del estilo, si yo ya conservé y le estoy dando de entrada ese estilo, no me debo de salir de ahí. ¿Por qué? Porque también puede causar algún conflicto y algunas diferencias entre, diferencias entre el público receptor. Entonces, debe de decir algo cuyo el valor se mantenga. Si es para una fiesta de fin de año para los empleados, pues eso es lo que debemos recalcar y ese es el valor que debe de tener el darle las gracias por un año de productividad al empleado durante todo el evento. Entonces, ese valor se debe de mantener en todo momento durante el contenido y el estilo que yo le maneje a mi discurso. El discurso debe centrarse en un tema, máximo 2.
si vamos a hablar única y exclusivamente de un evento deportivo, nos enfocamos solamente a eso. Si vamos a hablar de la difusión de la imagen de un producto, solamente en la imagen del producto. Si nos vamos a enfocar en la imagen de la empresa, en la imagen personal de los empleados, pues solamente nos enfocamos en esa. Máximo 2, pero el tema número 2 va a ser así como que tocado muy vagamente, muy lejano. ¿Por qué? Porque debemos de tener toda la atención prestada en solamente un tema. Como, por ejemplo, a lo mejor mi producto se elevó de costo, se elevó de precio. ¿Por qué? Por diferentes cuestiones. A lo mejor porque abrimos una nueva tienda, una nueva sucursal, por ejemplo, y por introducción los productos se tienen que elevar. Vamos a suponerlo. Entonces, yo lo que tengo que hablar para poder justificar los precios tanto a los clientes como a los empleados, tratándose del público que sea, pues primero tengo que enfocarlo en el crecimiento de la empresa, todo lo que nos conllevó a subir los precios, que es pues el crecimiento de la empresa, que la inversión tiene que ser alta. ¿Por qué los precios altos? Pues porque estamos enfocados a cierto público objetivo, que tal vez pueda solventar este gasto y demás. Si me estoy enfocando al alza de precios en la apertura de esta nueva tienda, pero si yo le quiero dar otro enfoque como el desarrollo de más tiendas, pues solamente lo comento. Solamente digo, con esta situación, pues podemos invertir más en infraestructura, vamos a tener mejores empleos y vamos a tener una mejor calidad de vida. Hasta ahí. Solamente ahí me enfoqué en otros temas que son pues la apertura de nuevos negocios y demás, pero solamente le di como una justificación a mi tema 2, le di una justificación a mi tema 1 con el tema 2, pero hasta ahí, no más. No debo de redundar más en el tema 2, es que vamos a tener mejor calidad de vida y demás, entonces, pero ya no estoy justificando mi tema 1, ya me estoy yendo más por otra situación. Entonces, ahí, pues sí es necesario que tenga yo un tema central y máximo 2, pero ese tema 2 nada más es tocarlo de manera muy suave, solamente como para justificar mi tema 1. El discurso necesita datos, obviamente. Si tú vas a conocer al gerente general, al director general que se va a parar enfrente de toda la gente a hablar, pues necesitas datos de cómo es, sus gustos, preferencias, conocer a esta persona tal cual, cómo se para frente a sus empleados, incluso qué ropa va a utilizar, recomendarle qué tipo de vestimenta es la más adecuada para el discurso que vaya a manejar. ¿Qué datos necesita? Pues necesita datos de, por ejemplo, si va a hablar de lo que es el éxito de la empresa, pues si vamos a hablar del éxito de la empresa, vamos a diseñar un discurso para el director general sobre el éxito que ha tenido la empresa, necesitamos conocer todos los datos generales de la empresa. ¿Cómo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Para qué surgió? ¿Quién la hizo? ¿Quién no la hizo? Todos esos datos debemos conocerlos. ¿Por qué? Porque es necesario, es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú haces un discurso y en este caso para reconocer el éxito, crecimiento de la empresa, y tú no sabes cuándo se creó y nada más pones, cuando se creó la empresa éramos 5 empleados. No, con un dato exacto, en tal año la empresa se creó con X cantidad de empleados, en los cuales estos a su vez, etcétera, etcétera. Y empiezas a diseñar tu discurso con una base sólida, con los datos que te puedan proporcionar. Por eso es necesario que te entrevistes con la persona que va a exponer ese discurso, con tu orador. ¿Por qué? Porque necesitas saber qué es lo que va a decir él. Incluso si él tiene pensado decir un chiste, una anécdota, alguna palabra, algún dato, algún texto que haga reír a las personas que lo van a escuchar,
pues también él te necesita decir. O tú también se lo puedes proponer. ¿Por qué no te avientas un chiste de esta cuestión? Platicas una anécdota de lo que te pasó cuando creaste la empresa, en fin, toda esta situación, pues tú se la puedes plantear a la persona que va a exponer el discurso. ¿Por qué? Porque de ahí también puede que se haga más ameno ese discurso. El público debe influir en el contenido y estilo, igual de la misma manera. El orador va a tener un estilo y el discurso va a tener un estilo y un contenido. El orador, a su vez, también va a tener un estilo y un contenido, que debe de ser el mismo del discurso. Aquí también el público debe de influir en eso, es decir, debes de inmiscuirlos en ese contenido. Por eso se te pide que el contenido vaya de acuerdo al orador, a las personas a las cuales se está dirigiendo. ¿Por qué? Porque el público va a influir en ese contenido. El público de alguna u otra manera ya debe de saber de qué es lo que van a hablar. Y qué es lo que deben de hablar. ¿Por qué? Porque todas esas cuestiones que tú les vas a dar a conocer, de alguna manera ellos ya deben de tener un conocimiento previo. A lo mejor no todo, pero sí de las cosas que se han estado haciendo. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un programa de relaciones públicas, el cual vas a tomar datos de esas personas, ya sea clientes, proveedores, público interno, externo, como seas. Tú vas a tomar datos de esas personas. Entonces estas personas les debes de decir para qué es esa información que estás recolectando, para que en el momento de que tu orador se dirija a ellos y les diga qué es lo que se va a hacer, en ese momento ya no estén tan perdidos y se puedan influir dentro del contenido del discurso, y es decir, que ya conozcan de alguna manera parte de lo que se les va a platicar en ese discurso. Porque muchas veces cuando reúnes a todos tus empleados o reúnes la gran cantidad de empleados que tiene una empresa, los reúnes y se va a parar el presidente o el director general, el fundador de la empresa, se va a parar a decirnos una cosa, muchos van con la incertidumbre de qué será. ¿De qué será? Nos van a correr, nos van a decir que qué onda, que por qué corrieron a este y que no la van a correr a este otro. Es lo primero que al trabajador se le viene a la mente. Entonces, prepáralo de alguna manera para que no le caiga de sorpresa aquello que vas a preparar en el discurso o aquello que va a decir tu orador en el discurso. El discurso debe estar escrito de forma clara, completa y absolutamente clara. Si no le queda clara al orador, a menos de que tú lo expongas, obviamente, tú sabes lo que tú escribes, tú sabes cómo lo escribes y tú sabes si te entiendes. Pero si tú haces un discurso y nunca se lo das a tu orador con horas de anticipación o días de anticipación, este va a decir, no, pues aquí qué dice, o qué quiso decir aquí, pues ahí va a entrar en conflicto, y a lo mejor la idea que tú tenías era muy buena, pero no supiste plasmarla en palabras que el orador entendiera para que el receptor las escuchara adecuadamente. Entonces, si te fijas, ya aquí ya se hizo un revolvedero de todo. Por eso es importante que lo escribas de forma clara y precisa, que se lo presentes al orador, que él lo autorice, que él diga sí, estoy de acuerdo, aquí puedo decir esto, puedo decir lo otro. También es un tip para que él esté completamente de acuerdo, y con eso ya no tenemos ningún problema y ningún inconveniente, ¿vale? Por eso es importante que te entrevistes previamente con tu orador para que veas su estilo, personalidad, y una vez que esté redactado, que lo autorice, que ya quede verificado, que lo revise y demás. Si tiene alguna sugerencia y demás, bueno, pues ya lo puedes utilizar. Y de hecho de ahí es donde te digo que también nace la posibilidad de crear algún chiste, de crear alguna anécdota para que esta cuestión del discurso, bueno, pues quede completamente adecuada al público objetivo al cual nos vamos a dirigir. Saber qué es lo que quiere destacar el orador.
Aquí también es, por eso te tienes que entrevistar con él, porque también de aquí vas a sacar la información para poder decir, a ver, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que quieres decir en este discurso? ¿Quieres destacar el crecimiento de la empresa? ¿Quieres destacar el nacimiento de la empresa? ¿Quieres destacar que hace 2 meses vinieron y nos certificaron y que esa certificación nos posicionó en una buena, nos dio una buena posición en el mercado? ¿Quieres decir que nuestros productos son de primera calidad y que por eso hemos tenido tal crecimiento? ¿Qué es lo que quieres destacar de aquí? Y ya tú, te vuelvo a decir, tú como pintor ya iluminarás, resaltarás, adornarás las palabras adecuadas a lo que tu orador quiere destacar en ese discurso. Reunirse previamente con el orador para determinar el fundamento del discurso. Bueno, esto también es previo de lo que te estaba diciendo, que reúnete con él para determinar no solamente el fundamento del discurso, sino su estilo, su contenido, su personalidad, todas estas cuestiones. ¿Para qué? Para que no lo dejes avergonzado frente a su público. Y obviamente, bueno, pues también para preguntarle lo que él quiere destacar, como lo que te decía hace un momento, y para determinar qué fundamento va a tener el discurso, que es a lo que más me voy a enfocar. Conocer anécdotas de los personajes es lo más recomendable. Aquí solamente, no solo te vas a enfocar a la anécdota del director general, a la anécdota de el orador o a una anécdota tuya. Investiga con la gente a tu alrededor qué anécdotas son y las que han sido las mejores para la empresa, las más chuscas, las más avergonzantes, las más interesantes, las que dejaron una buena utilidad a la empresa, anécdotas que dejaron un buen sabor de boca para los clientes, etcétera, etcétera. Todo eso trata de investigarlo tú para que le puedas decir a la persona, a tu orador, a tu director general, quien vaya a decir el discurso, para que cuando te acerques con él le digas, oye, mira, esta situación nadie la sabe, resulta que a fulanito de tal se le ocurrió esta situación, el cliente estuvo muy satisfecho y demás, se logró una buena venta y qué sé yo. Con estas anécdotas a lo mejor el director general no la supo, no la sabe, pero eso provocó que tuviera éxito la empresa. Entonces de ahí a lo mejor podemos partir también para poder desarrollar estas anécdotas de aquellos personajes a los que no conocemos, ¿vale? Y que pueden ser también parte fundamental, bueno, pues para todos aquellos que están trabajando en la empresa, que bueno, digan, pues a lo mejor si yo le hago así, pues puedo obtener también una buena, puedo obtener buenos resultados en mi trabajo con estas anécdotas. Y bueno, como te decía, eso es lo más recomendable, conocer las anécdotas de toda la gente que va a estar inmiscuida en ese evento. Y por qué no también señalizarlo si es alguna cuestión muy buena y hay que resaltarlo frente a todos los demás de alguna manera que promueva la competitividad y la sana competitividad y el desarrollo de las demás personas, pues señalar directamente a esa persona y decirle, esta persona hizo esto por la empresa, es correctamente, y de ahí pues podemos aprender más de esta persona, que también eso es muy recomendable y motivacional también, ¿no? para las personas que nos están escuchando. Incluso también puedes apuntar, puedes señalar proveedores y clientes en algún momento determinado. Como te decía, el discurso lleva horas de realización, pero no debe durar más de 20 minutos, no más de 20 minutos. ¿Por qué? Porque es una cuestión realmente tediosa, aburrida, y en lugar de que la gente vaya con esa alegría, va a ir así como que con ese resentimiento de, pues aquí nada más nos estamos durmiendo, no hacemos nada y demás. Entonces, esos 20 minutos es el fruto de tu trabajo de horas y de horas, que créeme que si te sale perfectamente bien en 20 minutos, tu trabajo valió absolutamente la pena. Elementos que debe de tener el discurso: una introducción en la cual pues debemos determinar qué hacemos aquí, para qué estamos, presentarse la persona que está ahí, si alguien más la va a presentar o va a llegar ella directamente, con un chiste, va a abrir con un chiste, va a abrir con una anécdota.
nos va a empezar a platicar de cómo fundó la empresa o de qué nos va a platicar, de algo que sea realmente, la introducción debe de captar esa imagen, esa atención de nuestro público. Si no logramos que capte la atención, pues yo creo que vamos a estar ahí completamente perdidos. En el caso de que tengamos que captar la imagen, que captar la atención de nuestros clientes, pues igual también a lo mejor hacemos hincapié en la calidad de los productos, en la calidad de los productos que hacen nuestros clientes o la calidad que están adquiriendo nuestros clientes o los proveedores, en este caso si vamos dirigido a nuestros proveedores, qué es lo que estamos obteniendo de ellos, insumos completamente efectivos al 100% con calidad, etcétera, etcétera. Algo que halague y que capte la atención de ese público al cual me estoy dirigiendo. Exposición del objetivo principal, ¿por qué estamos aquí? ¿Vale? Primero digo, capto tu atención y te digo, hoy estamos aquí reunidos para poderte agradecer a ti que estás allá, bueno, pues por la competitividad, por los resultados de la empresa, por el crecimiento, o estamos aquí porque a partir de hoy se va a ver un incremento de precios, sin embargo, pues vamos a tener ciertos beneficios. Yo sé que a muchos de ustedes les va a costar mucho trabajo, los precios de los productos les va a impactar directamente en sus objetivos, pero vamos a tener esta cuestión que nos va a beneficiar. Y empiezas a desarrollar todo lo demás, ya con el desarrollo, que es el siguiente punto que viene. Entonces, tienes tu introducción, captas tu imagen, avientas el objetivo primordial con el desarrollo del tema y posteriormente viene lo que es la exposición del tema secundario, si es que lo hay. Y acuérdate, el tema secundario solamente es para apoyar y justificar al tema primario. Si es por la alza de precios, pues fíjense que dentro del alza de precios vamos a tener mejores lugares de trabajo, se les va a poder proporcionar una computadora personal a cada uno de ustedes, se les va a proporcionar automóvil, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema secundario va a ayudar a justificar el tema primario. Entonces, captas primero su atención, expones tu objetivo principal, tu tema principal, con todo el desarrollo y toda la problemática que conlleva, o con todo lo que quieres difundir. Viene el tema secundario que me va a apoyar directamente al tema primario, y después viene ya lo que es la enunciación de la idea principal, que es volver a retomar esa idea principal del por qué estamos reunidos aquí, volver a hacer hincapié, de volver a anunciar esa idea principal del por qué estamos reunidos, hacer así como que una breve pausa. Igual también la pausa la podemos manejar como anécdotas, como chistes, como otras cuestiones también que nos pueden ayudar en ese índole. Y finalmente, pues una breve conclusión del qué va a pasar, una breve conclusión desde tu introducción hasta lo que es tu pausa. Entonces ahí ya vas a cumplir con todos tus elementos del discurso. Obviamente, tal vez la introducción de tu discurso pues sean las 3-4 primeras líneas, y después la exposición de tu objetivo principal y desarrollo pues se lleve la mayor parte del discurso, y finalmente la exposición del tema secundario, la enunciación de la idea principal y la pausa también se lleve unas 4 o 5 líneas del discurso. Pero hay que tener cuidado mucho en esta cuestión, hay que seguir, yo diría, no estandarizarlo, pero sí seguirlo de una manera muy celosa. ¿Por qué? Porque esto te va a dar la pauta para que tengas correctamente un discurso muy bien diseñado y no dejes ridiculizado a la persona a la cual se va a dirigir a esas al público, ¿no? La persona, el orador, no lo vas a dejar ridiculizado. En cuanto a los consejos para redactar un buen discurso, tenemos leerlo en voz alta, leer en voz alta las palabras que se han escrito. Esto tú lo vas a, una vez que ya tienes tú tu discurso, ya te entrevistaste previamente con tu orador,
debes de volverte a reunir con él para que ensaye ese discurso. No es solamente que te diga, ah, ya lo hice, ahí déjamelo y ya ese día vemos cómo me sale. No, tienes que recomendarle que es necesario que él lo estudie, que él lo lea enfrente de ti. ¿Para qué? Para determinar algunos posibles errores. Tiene que leer en voz alta las palabras que se han escrito para ver si están correctamente escritas, para ver si él las entiende como tú quieres que se difunda la idea. Citar con moderación los datos estadísticos. Si vas a dar datos estadísticos en el discurso, deben de ser muy puntuales, exactos, y los debe de citar con mucha moderación, es decir, sin temor a equivocarse, los debe de dar tal cual. Entonces, entre los datos estadísticos no debe de haber ningún error. ¿Hay algún error? Esto ya se nos cayó. Entonces, los datos estadísticos deben de ser confiables y los debe de dar con mucha moderación. Tener cuidado con anécdotas y chistes. ¿Por qué? Porque algunos pueden resultar ofensivos. Hay que tener mucho cuidado. Pueden ser ofensivos tanto para el que los está diciendo como para el que los está recibiendo. Evitar oraciones que confundan al orador. Esto también se hace previo a la implementación ya del discurso, que lo lee en voz alta para que si no entiende algo, en ese mismo momento te diga, oye, no le entiendo a esto, vuélvemelo a explicar y lo volvemos a explicar. Esos son así como que algunos consejos para poder redactar el discurso adecuadamente. Y obviamente pues todos los discursos deben ir enfocados a el público objetivo al cual nos estamos dirigiendo. Como responsabilidades de las comunicaciones orales, me dice aquí, el flujo de información cara a cara permite una retroalimentación inmediata, sin malentendidos y menos teórica. Es decir, cuando tú implementas un programa de relaciones públicas y tratas de decirlo y comentarlo cara a cara con las personas que están involucradas directamente, te va a permitir determinar errores al instante y te va a tomar una retroalimentación inmediata donde te va a decir, no, ¿sabes qué? Mejoras esto, es mucho mejor a que si hacemos esto otro. Y entonces aquí tú lo analizas. Todo lo que te digan, todas las personas, incluso las que no pertenecen al Departamento de Relaciones Públicas, todos los que te digan, oye, mejor ¿por qué no haces tu trabajo de esta forma? Tómalo en cuenta. Acepta esas críticas, analízalas y ve si es posible adaptarlas a tu trabajo o no. Ya determinarás tú qué información o qué críticas discriminar, pero acepta todas. En ocasiones suelen ser individuales y corren el riesgo de no transmitir el mismo mensaje. Esto pasa también cuando hacemos este tipo de cuestiones. En cuanto a la responsabilidad de la comunicación, cuando se maneja de manera individual, corre el riesgo de que no se maneje el mismo mensaje a estas personas. Es decir, yo voy contigo y te digo, oye, el día 16 vamos a tener una reunión a las 10 de la mañana. Yo voy con otra persona y le digo, oye, el día 16 vamos a tener una reunión a las 10 de la mañana. Y ya dudé. Y yo voy con otra persona y le digo, oye, el día 16 de septiembre vamos a tener una reunión. Y se me olvidó decirle la hora. Y a la otra persona le digo, oye, el 16 vamos a tener una reunión. Y yo doy por entendido que ya les dije a todos y me faltó una persona que estaba atrás de mí. Y le dije, acuérdate que tenemos reunión, pero esa persona ya no sabe la hora ni la fecha. La última persona que le di la información ya no sabe la hora. Entonces, a veces esto suele ser complicado, porque si lo manejas de manera individual, pues no todos reciben el mismo mensaje. Los informes en grupo o reuniones personales es lo más indicado, sin embargo, a veces eso es muy tedioso. ¿Por qué? Porque a veces paras la productividad de la empresa o de las personas 2-3 horas para reunirte a la semana, al mes, a la quincena. Entonces a veces suele ser un tanto tedioso. Entonces eso puede ser es lo más indicado, sin embargo no debe serse tan tedioso en cuanto a una comunicación oral. Y tenemos aquí lo que es andando, dirección general, donde, como dice andando, el director general es el que va a andar andando pasillo por pasillo y preguntarle a su gente directamente si está bien en su trabajo, está mal, cómo le va, vamos a implementar esto, póngase atención, y hagan esto, díganme qué les pasa, qué no les pasa. Esto es lo más recomendable que haga su director general, tu jefe,
estamos hablando de todo tipo de personas que tengan gente a su cargo. Es lo más recomendable de ir escuchando a esas personas. Es parte de lo que es una responsabilidad que podemos tener como comunicación oral. Pues eso es todo en esta sesión donde vimos parte de lo que es el discurso y esa responsabilidad que tiene la comunicación oral, donde bueno, pues es importante que conozcamos esta situación. Por esta sesión es todo. Yo te agradezco mucho y te espero la próxima.